Vamos a convocar al señor escribano Jorge Carrizo, representando a nuestro país, quien disertará sobre bioliderazgo, un enfoque holístico hacia la conducción de equipos sinérgicos. Moderará la técnica en administración señora Graciela Climen. Por favor, los invito a pasar al estrado. Fuerte aplauso. Bueno, le damos la bienvenida al escribano Carrizo y voy a leer un resumen de sus antecedentes. El escribano Jorge Carrizo es especialista en gestión de la calidad UNIT ISO 9000. Posee una extensa trayectoria en el transporte aéreo internacional de cargas, de la que se destaca su actuación como representante comercial de Flying Tigers y gerente general de Federal Express para Uruguay. Fue cofundador y miembro del Consejo Directivo de AUS, Asociación Uruguaya de Empresas para la Calidad Total y la Excelencia. Es docente del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas en diversas materias del Diploma de Especialista en Gestión de la Calidad y autor del curso Gestión Estratégica de las Quejas, que integra el programa académico de esa institución desde 2003. Ha dictado numerosos cursos, talleres y seminarios, tanto abiertos como en company. Ha sido invitado como disertante sobre temas de su especialidad en diversos ámbitos académicos y profesionales. Es autor y editor del manual Gestión de la Retroalimentación del Cliente, 2004. Se ha especializado en el asesoramiento y la capacitación en gestión estratégica y operativa para empresas de servicios. Durante los últimos años ha profundizado en el estudio de la comunicación humana verbal y no verbal, los mecanismos neuropsicológicos que la condicionan y su incidencia sobre el diseño, la documentación y la operación de procesos de servicios. Le damos la bienvenida. A mí me gusta moverme. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias por esta invitación. Sobre todo, para mí es un privilegio muy especial poder compartir algunas ideas con tantos hermanos de Latinoamérica, y un privilegio más especial todavía por la posibilidad que me dan de proponer algunas reflexiones un poco desafiantes sobre algunas de las cosas que hacemos todos los días. Yo sé que algunos se habrán preguntado cuando vieron el programa ¿qué querrá decir eso? Todos, ¿no? O más o menos. Bueno, le tenía que poner un título a la conferencia. Alguna cosa tenía que decir. Bioliderazgo, como ustedes van a ver a lo largo de la exposición, refiere a condiciones especiales que, en mi opinión, tienen que tener los líderes, y especialmente tomando en cuenta una serie de consideraciones que normalmente están fuera de lo que se considera competencia de un líder. Antes que nada vamos a tratar de poner en claro qué son esas otras palabrotas. En general, nosotros utilizamos con frecuencia la noción de holístico, la noción de sinergia, el mismo vocablo conducción que yo propongo en lugar de liderazgo. Liderazgo es una palabra que se ha tomado del inglés y que significa guía, conductor, orientador. Me gustaría ponerlo en el contexto de términos que manejamos más comúnmente.
Yo soy uno de los convencidos de que el diccionario es el mejor amigo del hombre. Y más adelante voy a hacer algún comentario sobre la importancia que tiene la precisión del lenguaje en nuestras actividades profesionales y en nuestros objetivos personales incluso. Será otro tema. Así que vamos a tratar de aclarar un poquito. El término bioliderazgo concretamente se va a ir aclarando a lo largo de la conferencia y específicamente voy a hacer referencia a él sobre el final porque vamos a ir construyendo una imagen sobre lo que pienso yo que debe ser un biolíder. Entonces vamos a decir, es un enfoque holístico. El diccionario dice que holismo es una doctrina que mira la realidad no como cosas aisladas, sino que toma los conjuntos y los contempla como una unidad con sus características propias, distintas de la suma de las partes. Es un vocablo que, como vamos a ver más adelante, está íntimamente relacionado con el de sinergia. Ahora bien, si nosotros tomamos la realidad como cosas que en sí mismas son siempre conjuntos de partes, tomemos un país, tomemos una empresa, tomemos el ser humano, y para abajo, tomemos los órganos del ser humano, tomemos las células, tomemos las moléculas y los átomos. ¿Qué significa esto? Todo eso está en relación. La realidad es un todo. El principal desafío justamente es definir en nuestros objetos de estudio hasta dónde tenemos que ir hacia abajo y hasta dónde tenemos que ir hacia arriba. Que como vamos a ver un poquito más adelante, a esta altura de la evolución de la humanidad y con todos los conceptos de ecosistemas y una cantidad de cosas más que están siendo ya términos cotidianos, está cada vez más desdibujado. Estos son los principales desafíos, los que vamos a tener que resolver. El término conducción. Si nosotros vamos de nuevo al diccionario de la Real Academia, y les pido disculpas a mis amigos brasileños, yo voy a estar tratando de hablar despacio para que entiendan, y si hay algún término que no comprenden, por favor me lo hacen saber y tratamos de explicar. El término conducción, en sus distintas acepciones, apunta a una guía, a mostrar el camino, a enseñar. Mostramos un camino, enseñamos. Entonces liderar es enseñar. Esa es la primera reflexión que yo propongo como manera de empezar a enfocar este tema. Parecería ser que liderar es enseñar, o por lo menos una parte muy importante del liderazgo. Y por último, en el subtítulo tenemos el tema sinergia, otro tema que estamos acostumbrados a escuchar y muchas veces no lo tenemos muy claro. Porque resulta que el término sinergia tiene dos acepciones. La primera de las cuales es probablemente en el mundo empresarial y desde hace ya 10 o 15 años es el más conocido, el más utilizado, el que dice nosotros trabajamos en equipo, entonces como trabajamos en equipo producimos mucho más que si estuviéramos separados. En realidad no sabemos mucho lo que es trabajar en equipo, pero bueno, queda lindo, es una palabra de moda, está fenómeno. El asunto es que en realidad la sinergia lo que hace es multiplicar la capacidad de las partes que integran el todo. Si yo tomara esas partes y las desparramara, lo que lograría como resultado, siempre que lograra algún resultado, sería siempre inferior al que yo logro cuando todas esas partes trabajan en conjunto. Porque la segunda acepción de la palabra sinergia, que tomamos de la biología,
y ustedes ya pueden empezar a vislumbrar por dónde viene ese tema del bioliderazgo, significa ni más ni menos que la función de un organismo que tiene distintas partes que están todas concertadas, están comunicadas y se pusieron de acuerdo en lograr un objetivo. Muy bien, esto es, se dan cuenta que ya vamos teniendo un poquito más claro por dónde viene el tema del bioliderazgo. Y me gustaría hacer un par de reflexiones que seguramente la mayoría de ustedes las deben tener claras, pero simplemente es una reflexión porque quisiera proyectar una tendencia sobre lo que ha sido la ciencia del liderazgo, si la podemos llamar así, ya veremos, a lo largo del siglo XX, primera mitad del siglo XX, porque antes resulta que la revolución industrial en realidad no propuso nada parecido al liderazgo. De hecho, la psicología, que fue la primera disciplina que de alguna manera sistematizó algunos principios sobre los cuales se empezó a hablar científicamente del liderazgo, que fue precisamente con el conductismo de Watson y Skinner, sumamente inspirado en los experimentos de Pavlov sobre las respuestas condicionadas, estímulo-respuesta. Fíjense, antes de eso teníamos una psicología introspectiva que en realidad no salía mucho de la clínica y no parecía tener mucho punto de contacto con el mundo laboral. El conductismo con Watson fue el primero que dijo, bueno, al hombre lo podemos enseñar a hacer cosas igual que a los perros. Lo condicionamos, le damos un estímulo y esperamos una respuesta. Y esta tendencia dominó la primera mitad del siglo XX. Y yo les voy a decir, en realidad todavía estamos sufriendo las consecuencias de esta manera de pensar el hombre. En la segunda mitad del siglo XX, ya en la década del 50, empezaron a aparecer investigadores científicos de muchas ramas de la ciencia que empezaron a pensar al hombre como no solo una máquina de producir, sino que además empezaron a detectar necesidades, motivaciones, expectativas y algunas otras cosas que se hicieron menos famosas que la pirámide de Maslow, por supuesto. El doctor Miller, el psicólogo George Miller en Estados Unidos en el año 1956, sacó un librito que se hizo muy famoso, que se llama El mágico número 7, más o menos 2. ¿Tienen idea de lo que quiere decir eso? ¿Alguna vez oyeron hablar del mágico número 7, más o menos 2? Bueno, este señor Miller se dedicaba a investigar la comunicación humana. Y para investigar la comunicación humana hizo una cantidad de experimentos que le permitieron establecer con una precisión que todavía no ha sido superada 50 años después, cuál es la capacidad atencional del ser humano. Es decir, el contenido de nuestra memoria de corto plazo, porque resulta que tenemos 3 memorias. ¿Ustedes sabían? 3 memorias tenemos. La memoria de la cual nosotros todos hablamos es la memoria de largo plazo, pero hay 2 más. Hay una memoria de corto plazo, que es lo que Miller llama la memoria operativa, la memoria de trabajo. ¿Tienen computadoras todos? Sí. ¿Cuánta memoria RAM tiene la computadora? ¿Tienen una idea aproximada? ¿Más o menos? Escucho unos números muy significativos. Significa que ustedes tienen una idea, por lo menos aproximada, de lo que contiene una memoria RAM de la computadora. Y esto es una paradoja muy interesante, porque resulta que las computadoras se desarrollaron replicando el cerebro humano. Pero cuando yo tengo que venir a explicar el cerebro humano, tengo que referirme a lo que hacen las computadoras. ¿Cómo es eso?
Porque resulta que esa memoria de corto plazo que tenemos los seres humanos, y que son 7 más menos 2 unidades de información simultánea, es lo que hace la memoria RAM de la computadora. Mantiene información mientras yo estoy trabajando. Eso lo hace el cerebro humano con su parte más nueva, el lóbulo frontal. La diferencia entre el ser humano y el resto de los mamíferos. Esto lo descubrió el señor Miller, pero no se lo dijo a nadie. Quedó en el mundo científico. Es decir, nosotros en realidad, desde que nacemos, poquito más adelante, tenemos esa capacidad de 7 más menos 2 unidades de información, sin importar el tamaño de las unidades de información. Yo puedo tener contenidos muy simples dentro de las 7 más menos 2 unidades de información y puedo tener contenidos muy complejos. ¡Voilá! El proceso de aprendizaje. Yo voy aprendiendo a incorporar más y más información adentro de cada unidad a través de la atención consciente. Y gracias a eso voy aprendiendo y sabiendo cada vez más a partir del uso del lenguaje. Todas estas cosas que nosotros de repente las escuchamos ahora por primera vez, son lo que nos limita cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando investigamos, cuando miramos televisión. Esto es una de las cosas que se descubrieron a mitad del siglo pasado. 50 años después, yo estoy diciendo esto como es la primera vez que se escucha. Bien, pero no se preocupen, esto es un auditorio de profesionales de la administración. Yo lo he dicho en frente a auditorios de psicólogos y tampoco lo saben. El señor Maslow, lo recordarán, es uno de los iniciadores, por lo menos de los más conspicuos del humanismo, que después fue, digamos, evolucionando con otro tipo de aportes. Bandler y Grinder son los que sistematizaron la programación neurolingüística, probablemente hayan oído hablar de ella, que también trabaja sobre la comunicación. El doctor De Bono se hizo famoso por ese libro El pensamiento lateral, que nos propone nuevas maneras de hacer creatividad. El doctor Goleman, como se mencionó en la primera conferencia, tuvo la virtud de divulgar los fenómenos emocionales que ocurren en el ser humano y de romper ese viejo paradigma de que sentimos con el corazón. Sin embargo, sentimos con una de las partes más antiguas del cerebro, millones de años más antigua que el cerebro consciente. Por lo cual, cuando tenemos una crisis emocional, el cerebro emocional toma control del individuo y le impide pensar racionalmente. Bien, ese libro fue muy exitoso, siguió con otros y qué sé yo. El doctor Luria, un famoso neurólogo ruso, aportó conocimientos increíbles sobre lo que es el cerebro, entre otras cosas, sobre el cerebro sabemos menos que sobre el océano. O sea, tenemos más conocimiento sobre la profundidad del océano que sobre el cerebro humano. Estamos todavía descubriendo cosas que son cotidianas, y muchas de las cosas cotidianas todavía la neurología no tiene idea de cómo funcionan. Ahora bien, no hay ningún tratado de todas estas cosas. No hay ningún tratado que las compendie. Cada uno de estos autores habla por su lado de su pequeño negocio, vende sus libros, da sus conferencias, crea sistemas para mejorar la inteligencia emocional. Bandler y Grinder y todos sus seguidores crearon sistemas para clonar competencias y así sucesivamente. Significa, estos conocimientos están ahí desde hace 50 años y no los usamos. Entonces empezamos a ver una tendencia que yo quiero
interpretar como bioética, porque pasa de considerar el ser humano como una máquina de producir, primera mitad del siglo XX, conductismo, a pensar el ser humano como una cosa integral, como algo que realmente vale la pena investigar y del cual sabemos muy poco. Y sin embargo, cuando nosotros pensamos en el liderazgo, pensamos en este paradigma, en el paradigma de, un líder es el líder de una empresa porque entonces tiene que conducir a su equipo hacia una mejor producción, y nos olvidamos de que en realidad hay líderes en todas las actividades humanas, que debería haber líderes. Y de hecho, la nueva tendencia del liderazgo en las propias organizaciones apunta a desarrollar líderes en todas las funciones, porque el líder no es un líder constante y permanente. Cada persona de la organización puede asumir un liderazgo puntual, un liderazgo situacional, un liderazgo que se adapte a determinado tipo de condicionantes que varían todos los días. Y nos quedamos con ese mito y nos olvidamos de esta realidad de que el liderazgo debería ser, y de hecho está tendiendo a ser cada vez más, una ciencia, y vamos a ver cómo la tipificamos como ciencia, una ciencia que propenda a desarrollar el ser humano integral en todos sus aspectos, y esto están descubriéndolo. El otro día bajé de internet un material de febrero del 2006. Febrero del 2006. Un artículo de una revista especializada que se llama La neurología del liderazgo. Ese artículo, ¿saben qué dice? Todas esas cosas que comenté ahí. Todas esas cosas que se saben desde hace 50 años y algunas más. Y lo sacaron en una revista científica del año pasado. Y esto no fue en Uruguay, no fue en Paraguay, fue en Estados Unidos. A ver si me explico. Pero vamos más allá. ¿Por qué? Porque el fin del siglo XX nos puso a pisar el borde de un abismo. Se nos acabaron las explicaciones científicas, ya no hay más. Todo lo que podíamos medir, ya lo medimos, no hay nada con qué medir lo que falta medir. Empieza a plantearse científicamente el famoso tema cerebro-mente. ¿Qué es en realidad lo que piensa? ¿El cerebro o la mente? ¿Y dónde está la mente? Pero no solo eso. Esto es lo más inquietante. Y todavía falta más. El cerebro, hagamos una referencia al año 1935, cuando Einstein ya postulaba los primeros principios de la física cuántica, en la cual él mismo no creía, porque la física cuántica, o física de partículas, es una ciencia probabilística. Y Einstein decía, no, Dios no juega a los dados. Y él no creía en esa ciencia. Sin embargo, postuló los principios que después se fueron desarrollando y que en definitiva permitieron, después de que los métodos de exploración del cerebro se desarrollaron suficientemente, comprobar que en el cerebro se producen una serie de fenómenos cuánticos que podrían estar explicando la distorsión del tiempo psicológico, que podrían estar explicando un efecto muy curioso que se llama el efecto xenón cuántico, que es un efecto que dice una partícula observada decae en su nivel de actividad y si se la observa suficientemente de cerca, puede detenerse completamente. Y este artículo que les mencionaba hace un ratito tiene una frase que me quedará grabada para toda la vida, porque efectivamente es muy parecido a esto. El poder está en el foco. Si yo concentro la atención en un objetivo, yo multiplico la capacidad
para lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque yo me concentro mi pensamiento en una determinada idea y lo que estoy haciendo es disparando un proceso cuántico que todavía no comprendemos y que probablemente pueda tener alguna relación con esas cosas que andan por ahí. Hay un video que se llama El Secreto y un libro también que anda por internet que dicen de la ley de causalidad y qué sé yo, y en definitiva lo que proponen es que nos fijemos objetivos claros, los mantengamos en la mente, lo colguemos en el espejo del baño y lo miremos todos los días. El efecto xenón cuántico. El holismo y la no localidad, ya hablamos del holismo. La no localidad, ¿saben lo que quiere decir? Significa que si yo tomo dos partes del mismo sistema, esas partes se interactúan aun cuando estén a distancia. ¿Qué se llama eso? El efecto mariposa. No sé si vieron esa película famosa. Y finalmente se especula con que esos fenómenos cuánticos, que además ahora parece que se producen en el interior de las células y que ni siquiera se produce un cerebro para producir esos fenómenos cuánticos, podrían ser los que estén generando ese proceso tan misterioso que se llama conciencia, el conocimiento de la propia actividad, el sujeto que se vuelve objeto. Pero hay algo muchísimo más inquietante todavía. Y estos son descubrimientos de un cardiólogo holandés que se llama Van Lommel. Todas estas cosas están en internet, ustedes las meten en Google y bajan información abundante. Si ustedes quieren investigar y profundizar en estas cosas, no tienen más que meterse en internet. Este doctor Van Lommel, apoyándose en investigaciones de otros dos científicos totalmente separados, un ingeniero en computación y otro médico holandés, que afirmaron que es absolutamente imposible que el cerebro humano pueda contener la cantidad de información que se genera en una vida, porque eso requeriría una velocidad de procesamiento de 1024 bits por segundo, que el cerebro no tiene, y fueron más allá. Dijeron, si realmente el cerebro tuviera que almacenar información, con ver una hora de televisión ya está lleno. Una hora de televisión. Entonces, el doctor Van Lommel tuvo que empezar a pensar para otro lado. Dijo, caramba, me rompieron todos los esquemas. ¿Y dónde está entonces la memoria? Y resulta que desarrolló una teoría que es lo más loco que yo he escuchado. Y sin embargo ustedes van a ver que va a tener punto de contacto con muchas de las cosas que hemos aprendido en otros ámbitos, especialmente metafísica y ciencias anexas. Parece que la memoria se contiene en un inconsciente colectivo al cual todos tenemos acceso a través del cerebro, que sería un receptor de esa información, como si fuera una televisión. Pero decía Van Lommel, entonces si yo me conecto a ese mar de información que contiene todo el conocimiento universal y todo lo demás, ¿y yo cómo sé cuál es mi información? La que me corresponde a mí, mis recuerdos, la casa de mi infancia y todo lo demás, eso, ¿cómo yo sé de dónde sale? Y entonces se elaboró la punta de la teoría, que realmente me parece ya exquisitamente poética. Porque el doctor Van Lommel dice, resulta que el ADN solo se conoce en un 5% su función. El 95% del ADN es llamado ADN basura porque no se sabe para qué sirve. Y entonces el doctor Van Lommel lo que dice es, a través del ADN nosotros sintonizamos con el banco de memoria universal y bajamos la información que necesitamos en cada momento. Bien, ustedes dirán, ¿esto son locuras? Bueno, hay científicos renombradísimos. Este doctor Van Lommel, que era cardiólogo, abandonó su profesión, se retiró para dedicarse a investigar las experiencias cercanas a la muerte. Vean ustedes.
No sé si recuerdan un libro de la década de los 70 que se llamaba Vida después de la vida, un señor Moody, un doctor Moody, que hizo famoso el tema, fue un bestseller muy comentado. Bueno, resulta que Fan Lomer leyó el libro de Moody y quedó tan enloquecido con las posibilidades de eso que decidió empezar a investigarlo. Y tiene tanta cantidad de información sobre ese tipo de experiencia que le permitieron, él mismo dice, yo nunca la tuve, obviamente él no estuvo nunca en un trance cercano a la muerte, pero dice, lo que yo aprendí a través de mi investigación me cambió la vida. Soy otra persona, pienso diferente. Y lo mismo dicen las personas que tuvieron esas experiencias. Bueno, no se están durmiendo, ¿no? Ahora sí. Entonces digo, bueno, si resulta que el ser humano está complejo, que estamos ahí al principio del siglo XXI en el borde de lo que conocíamos como ciencia, se acabó, no hay más nada para medir ya. ¿Qué competencias tiene que tener el líder? ¿Serán esas competencias que aparecen en los libros clásicos? Y qué sé yo, empatía y una cantidad de cosas. O tendremos que ponernos a hilar un poquito más fino y decir, bueno, el líder hoy, siglo XXI, tiene responsabilidades que van enormemente más allá de lo que se creía. Y entonces yo digo, bueno, pero entonces el líder tiene que saber de psicología, tiene que saber de neurología, tiene que saber de comunicación, evidentemente, lingüística, sí, claro, fisiología y medicina, por supuesto, andragogía, ¿saben lo que es andragogía? Lo mencionó el doctor Viana, el profesor Viana en la primera conferencia. Andragogía es la pedagogía para adultos, que en realidad es una palabra combatida porque como andragogía significa andrago es el varón, el hombre, entonces hay un autor que lo discutió y dice antropogagía. Bueno, de cualquier manera, eso lo tenemos que saber porque estamos entrenando seres crecidos cuando somos líderes. Estamos guiando gente grande. Y por supuesto que tratamos con grupos de trabajo, grupos humanos, y que tenemos que tener algunas nociones de sociología, sin duda, y que, como no, el ecosistema también cuenta, y física y química, física cuántica. Yo, ¿cuándo me iba a imaginar hace 10 años que hablar de liderazgo iba a implicar hablar de física cuántica y comentar el efecto xenón cuántico? ¿Ustedes se hubieran imaginado? Jamás. Y sin embargo eso está ahí. Por supuesto, ustedes tienen que saber un poquito de administración también, eso sí. Pero muchos etcétera más que no están acá porque no caben. Es toda la ciencia humana. En definitiva, estamos apuntando a explorar el conocimiento, porque ya no alcanza con lo que había, no es siglo XIX. Estamos en el umbral en el cual la ciencia se convierte en otra cosa. Estamos volviendo, probablemente, a la unificación de ciencia y religión que ocurría en la Edad Media. Siglo XIX se empiezan a bifurcar los caminos y la superespecialización se profundiza en el siglo XX. Y como vamos a ver enseguida, rápidamente en el siglo XX se empieza a ver que eso es nefasto, eso es espantoso. ¿Y queremos sacar eso de la educación formal? ¿Realmente nosotros creemos que el título que nos dieron sirve para eso? Hay algo que yo trato de recordarles a los estudiantes, y es que el título que nos dan cuando nos recibimos es un permiso para equivocarnos. No quiere decir que sepamos nada. Tenemos unas nociones que en realidad, cuando muchos de nosotros llegamos a la puerta del cliente o a la calle o a donde desarrollamos nuestra tarea, nos damos cuenta que en realidad
lo único que nos permiten es saber dónde buscar información y nada más. Porque el conocimiento en este momento tiene una obsolescencia instantánea. Está estimado que en unos años, cada 72 horas, se va a estar duplicando el caudal del conocimiento humano. No nos enseñan a aprender en las carreras que hacemos. No nos enseñan a buscar en internet. Tenemos que ir a un instituto y pagar aparte. Y encima todavía tenemos a Watson en la espalda con el palo de la zanahoria, que nos pone así para que sigamos adelante, creyendo que somos matracas. ¿Somos realmente los perros de Pablo? Hay mucha gente que demuestra que sí, no hemos despertado. Y entonces vamos a buscar en otro lado, porque si la ciencia tradicional y la formación tradicional no nos van a sacar del paso, tenemos que inventar otra cosa. Y por suerte, hubo pensadores a lo largo del siglo XX que a partir de aproximadamente la década del 30 empezaron a preocuparse por esta situación. Y empezaron a decir, bueno, ¿cómo podemos retroceder en el tiempo y recuperar lo que perdimos? El holismo, la sistematización, la visión global. Nos preocupamos del árbol y no vimos, perdimos de vista, somos ciegos al bosque. Michel Foucault, en el siglo XX, criticaba abiertamente las ciencias disciplinares porque generaban eso que él llamaba saber poder y creaba cotos de caza. Los profesionales de cada disciplina se resisten a aceptar gente de afuera. A mí lo que me enseñaron en la facultad, creo que lo decía, incluso lo comentaba el doctor Viana en la primera el profesor Viana en la primera entrevista también, cómo en definitiva nos trenzamos en discusiones académicas absolutamente irrelevantes solo por defender lo que nos enseñaron, que lo tomamos a pie juntillas, no lo cuestionamos, ni lo investigamos, ni buscamos otra alternativa. Y en la década del 80, Morin completa, Edgar Morin, un pensador francés, filósofo, completa una evolución que hoy nos encamina hacia pensar en otro tipo de ciencia, a partir de esa concepción de pensamiento complejo, la teoría de la complejidad. Mirar la realidad no como una cosa simple que yo la tomo acá y la arreglo, como yo cuando tengo un problema con un vendedor, yo me agarro con el vendedor o lo echo, o si tengo un problema con un departamento, voy, ataco los procesos de ese departamento y me olvido del resto de la empresa. No, si es todo parte de la misma cosa. Y esa empresa es parte de un grupo de empresas. Y ese grupo de empresas es parte de una comunidad. Y esa comunidad es parte de un país. Y ese país parte de una región. Lo vemos muy claro en el Mercosur. Hoy por hoy no podemos tomar decisiones empresariales que no consideren lo regional. Sería de locos. ¿Cómo vamos a hacer una planificación estratégica para una empresa que se desarrolla en el Mercosur si no tenemos en cuenta las incidencias de los mercados regionales? Y Morin dice, claro, la complejidad implica todo eso que dijimos al principio. Son estructuras sobre estructuras sobre estructuras. Y es una cosa que hoy por hoy, con la ayuda de Internet, la podemos visualizar con mucha mayor claridad. Realmente es un mundo absolutamente interdependiente. Se están generando entonces nuevas herramientas cognitivas, porque este conocimiento no se puede apoyar en los objetivos, en las estructuras, en las metodologías de conocimientos anteriores, y mucho menos si son conocimientos disciplinares. Y finalmente y fundamentalmente lo que hace el pensamiento complejo, lo que hace la metaciencia, la ciencia transdisciplinar, es integrar a ese que nosotros creemos que no sabe nada
y que hoy por hoy está generando enciclopedias virtuales que son editadas todos los días por cientos de miles de personas en temas que ni nos imaginamos que existen, blogs con todo tipo de informaciones y muchos de ellos muy interesantes, programas P2P, peer-to-peer. ¿Saben lo que son los programas peer-to-peer? Sí, exactamente. Peer-to-peer, de par a par, significa, ya no nos conectamos más con sitios web, gente. Ya nos conectamos con las computadoras de millones de usuarios en el mundo. Y cualquiera que haya bajado MP3 con Ares lo sabe perfectamente bien. Es decir, yo hoy, si voy a buscar un libro, ya no voy más a la librería, ni siquiera busco en Amazon. Agarro el Ares, pongo el título del libro y bajo el PDF de algún usuario que de repente está en Sri Lanka y yo no lo conozco. Entonces, ¿es una explosión del conocimiento? ¿Sí o no? Edgar Morin enunció 7 saberes, así se llama la horita de él, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Eso no está ahí porque yo digo la educación es ahora. No, el futuro no, yo quiero ahora. Y él dice 7 cosas. ¿Se acuerdan del mágico número 7? 7 cosas no son casualidad. Tenemos que considerar la complejidad de la percepción humana. Ustedes saben que en realidad no vemos lo que está alrededor, la gente que está alrededor, las sillas, la alfombra, el proceso perceptual, no nos aporta lo que está ahí afuera. Porque si el proceso perceptual a través de los distintos sentidos siempre se codifica en impulsos eléctricos de cualquier sentido, significa a mi cerebro no llega una imagen, a mi cerebro no llega un sonido, a mi cerebro llegan impulsos eléctricos detectados por órganos sensoriales específicos que envían esa información hacia zonas especializadas del cerebro que la decodifican y generan una imagen cerebral. ¿Y saben cómo se genera esa imagen cerebral? Con un filtro que yo le aplico según mis esquemas mentales. Hay cosas que no veo, hay cosas que no oigo, hay cosas que no siento, porque yo las bloqueo mentalmente. Significa el proceso perceptivo del ser humano depende de cada uno, de cada cabeza, y por eso es que decimos, si hay 6.500 millones de habitantes sobre el planeta, hay 6.500 millones de opiniones diferentes sobre la misma cosa. Entonces, ¿nos queremos poner de acuerdo? Primero tenemos que empezar comprendiendo que lo que vemos no es lo que está ahí, sino la imagen que yo me represento en mi cabeza sobre eso que está ahí. Complejidad de la percepción humana. Entonces, ese cuerpo de conocimiento metadisciplinario, paradisciplinario, disciplinario, transdisciplinario, todo lo que ustedes quieran, lo que sabe el género humano también es complejísimo y lo tenemos que comprender. Tenemos que saber relacionar los distintos corpus de conocimiento que tiene el género humano, y no solo actualmente, sino también a lo largo de su historia. La complejidad humana en sí misma, el ser humano como organismo biológico complejo. Esto es divino. Morel dice la tierra patria. Es la identidad planetaria, lo que somos como pedacito de tierra que gira en el espacio. La identidad planetaria, nuestra tierra patria, ecología. Manejar la incertidumbre, ¿les suena, administradores? Manejar la incertidumbre, tenemos que aprender a manejar la incertidumbre. El mundo ya no es más de una sola manera por 50 años. Cambia a cada minuto y en progresión geométrica. La complejidad de la comunicación. Si tengo en cuenta todas esas características de la percepción humana y además las paso por el filtro del lenguaje,
con lo poco que sabemos del lenguaje. Creemos que el lenguaje se identifica con el lenguaje verbal. Está demostrado que el lenguaje verbal es el 7% de la comunicación humana. Ustedes saben, el rostro humano es una máquina de comunicación formidable. El rostro humano es capaz de generar 7.000 expresiones diferentes. 7.000. Yo he hecho un ejercicio muy interesante en talleres de comunicación, mostrándole a la gente fotografías en blanco y negro de rostros. Lo interesante del experimento es que se divide en grupos y cada uno pone su visión de la expresión de la persona. Acordémonos, fotografías blanco y negro, y no digamos que son fantásticas. Bueno, lo conmovedor que uno comprueba es que no solo coinciden gran cantidad de las palabras, de las descripciones de esas emociones, sino que además son necesarias tantas palabras para describir una sola emoción, un solo rostro, una sola expresión. Tanta cantidad que si nosotros multiplicáramos las 7.000 expresiones del rostro humano por la cantidad de palabras que necesitaríamos para describirlas, no nos alcanzaría el diccionario. No nos alcanzaría el diccionario. Y serían pobres representaciones de la realidad. ¿Y saben qué? Eso lo percibimos a nivel no consciente. No consciente. No lo podemos aprender en una universidad. Podemos practicarlo. Y finalmente la complejidad de la especie humana, con sus culturas, con sus etnias, con sus incomprensiones, con sus discriminaciones, todas esas cosas que andan alrededor del concepto de humanidad. Y yo me permito hacer aquí una reflexión, porque estamos hablando de administradores, pero también de líderes. ¿Qué administramos? ¿Recursos? ¿Qué recursos? Bien, recursos humanos, dijeron. Humanos, bien. ¿Y por qué dijeron humanos? ¿Son recursos las personas? ¿O son recursos lo que hacen y saben las personas? Es decir, y esto es de repente una sutileza muy grande, y yo les pido que traten de rotar un poquito el punto de vista. ¿Qué estamos gestionando nosotros? ¿Personas? ¿Lo mismo que gestionamos máquinas? ¿Lo mismo que manejamos un auto? ¿Lo mismo que prendemos una computadora? ¿O son las personas que se gestionan a sí mismas y entonces ese paradigma no nos permite comprender que también son las personas las que se motivan a sí mismas? Las personas son proveedores de recursos, no son los recursos. Si nosotros entendemos que tenemos una relación de cliente-proveedor con nuestros empleados, vamos a ser capaces de negociar condiciones de intercambio infinitamente más beneficiosas para las dos partes. Porque es el propio personal el que administra los recursos, no somos nosotros. Nosotros hacemos otras cosas. Nosotros lideramos al personal para que aprenda a administrar mejor sus recursos. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista emocional, desde todos los puntos de vista que a ustedes se les ocurra. Por eso es que yo propongo esta palabrota nueva, que no la encontré en internet, así que supongo que no existe. El biolíder. Porque reconoce la complejidad. Eso no lo enseñan en los cursos de liderazgo, o muy poco. Porque crece con su equipo, porque es un órgano más. Porque integra un organismo y crece con ese organismo, pero solo crece en la medida en que el resto también crece.
porque interactúa continuamente, porque si como en el subtítulo, con la explicación que hacíamos de la sinergia, la segunda sección de la sinergia que tomábamos de la biología, nosotros decíamos, los órganos tienden a lograr un fin, un objetivo, desarrollan una función concertada. Concertada significa que están de acuerdo en hacer algo porque se comunicaron primero. Por eso es que yo tengo que interactuar continuamente. Y como en los seres vivos, en una organización, yo tengo que también dirigir el comportamiento adaptativo a través de la planificación estratégica y de la planificación táctica. Tengo que aprender de mis errores primero que nadie y enseñarle a mi gente que los errores son útiles y olvidarme de perseguir a los que cometen errores. Investiga al líder. El líder aprende y enseña, porque para eso está adelante. Y sobre todo, recordar esto que yo les comentaba de esta revista que bajé hace unos días, que decía, el poder está en el foco. El poder está en el foco. Recuérdenlo, porque si ustedes aplican esa frase, se la graban en el inconsciente y empiezan a actuar en consecuencia, se van a dar cuenta de que van a lograr los objetivos con muchísima mayor eficacia. Y finalmente una reflexión que no es nada menor. El Homo ludicus es el hombre que juega. Yo creo que el ser humano es un organismo juguetón. Y deberíamos, en el ambiente laboral, que es la mayor parte de nuestra vida de vigilia, ser capaces de recuperar aquello que la educación profesional nos ha coartado. Estamos castrados por la educación profesional que nos dice, no, reírse en clase está mal. No hagas chistes, no hables cuando están hablando los mayores, no juegues en clase porque está mal, está mal, está mal, está mal. Bueno, obviamente que eso repetido durante todos los años de nuestra formación produce su efecto, nos olvidamos de jugar. Y entonces tenemos esos escapes, nos compramos el último celular, un automóvil que tiene, qué sé yo, un chiche nuevo, y entonces jugamos de otra manera, jugamos alimentando el sistema, jugamos con lo más caro, pero no jugamos en realidad con lo que hacemos todos los días. No recordamos esa sabia distinción que hacían los griegos entre ocio y negocio, o no ocio. Para los griegos el negocio era no ocio, no era bueno, no era bueno. Los griegos creían en el ocio creativo. Porque nos podemos divertir en el trabajo y cuanto más nos divirtamos en el trabajo y cuanto más enseñemos a nuestra gente que no hay que estar serio para hacer el trabajo bien, mejores resultados vamos a tener. Y todos los beneficios colaterales que vamos a poder cosechar a través de un ambiente distendido, a través de bromas sanas, de la camaradería. La principal herramienta de creatividad que sale de la obra de De Bono, de la década del 70, estamos hablando de 30 años atrás, es el brainstorming, es la famosa lluvia o tormenta de ideas. Porque De Bono se dio cuenta que el ser humano, como se centra primaria y primordialmente en lo intelectual racional sigue siempre una única línea de proceso lógico. Significa, si yo entro por un lado, salgo por el otro. Y a todos nos pasa eso. Si nosotros tratamos de resolver cualquier problema aisladamente, vamos a conseguir resultados mucho más pobres que si nos vamos a un bar y nos ponemos a charlar con amigos y tiramos la idea y empezamos a pelotear y decimos, ay, ¿qué te parece esto? Ay, me parece esto. Y decimos las cosas más disparatadas del mundo, seguramente que alguna idea brillante va a aparecer. Pero sobre todo,
vamos a cosechar mejor trabajo en equipo, que es lo que no sabemos hacer. Y daría para extenderse 8 horas más solamente enfocarnos en qué significa el trabajo en equipo. Porque el juego es parte de la complejidad humana. Y si nosotros queremos entender la complejidad humana, el juego tiene que formar parte de eso. De modo que yo tengo la esperanza de que a esta altura de la charla, y si no los cansé demasiado, tengan una idea un poquito más clara del título y el subtítulo de la charla. Es decir, a dónde queríamos llegar con esto. Yo hago votos para que todos los aquí presentes, por lo menos lo reflexionen. Estas ideas, como dijo Kepler con una gran humildad intelectual, dijo, si puedo ver a lo lejos es porque estoy parado en los hombros de gigantes. Bueno, yo puedo decir algo parecido, con muchísima más humildad, por supuesto, porque todas estas ideas no las inventé yo. Son elaboraciones sobre otras ideas que otras personas a lo largo del tiempo han ido creando y probablemente quedaron un poco olvidadas. Yo los invito a que las recuperemos y que las volquemos al servicio de nuestros clientes y de nuestras empresas, porque es la manera como entre todos vamos a hacer una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos muy profundamente al escribano su disertación y damos un espacio para preguntas si las hay. ¿No hay preguntas? Sí, la van a dejar ahí. Fue muy claro entonces. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado y muchas gracias.